Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy estamos a julio 2 del 2025 y vamos con nuestro día 183 de lectura bíblica, así es que alista tus materiales y empezamos. Las lecturas para hoy son 1 Crónicas del 18 al 21, Proverbios capítulo 15 versículos del 1 al 17 y empezamos un nuevo libro, Romanos 1. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 1 Crónicas 18 al 21. Victorias de David. Después de esto, David derrotó a los filisteos, los sometió y les quitó Gat y sus poblados. Derrotó también a los moabitas, que quedaron sometidos a David con impuestos. David venció también a Hadadezer, rey de Sobá en Hamat, cuando salía para extender sus dominios hasta el Éufrates. Capturó David a 10,000 soldados de los carros de guerra y 7,000 jinetes y a 20,000 soldados de infantería, y mató a los soldados de los carros de guerra, dejando solo 100. Los arameos de Damasco vinieron a socorrer a Hadadezer, rey de Sobá, pero David derrotó a 22,000 arameos. David puso gobernadores sobre los sirios de Damasco y los arameos le quedaron sometidos con impuestos. El Señor hacía triunfar a David por doquiera que iba. David tomó los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Y en Tebah y Cun, ciudades de Hadadezer, se apoderó de una gran cantidad de bronce, con la cual fabricó Salomón la gran pila de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Cuando Tou, rey de Hamat, supo que David había destrozado todo el ejército de Hadadezer, rey de Sobá, envió a su hijo Adurán al rey David para saludarlo y felicitarlo por su victoriosa campaña contra Hadadezer, pues este era enemigo de Tou. Adurán llevaba toda clase de objetos de plata, oro y bronce. El rey David los consagró al Señor junto con la plata y el oro procedente de las naciones que habían sido sometidas: Edom, Moab, los amonitas, los filisteos y Amalek. Abisai, hijo de Zeruyá, derrotó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Puso gobernadores en Edom y todos los edomitas quedaron sometidos a David. El Señor hacía triunfar a David por donde quiera que iba. David reinó sobre todo Israel, administrando derecho y justicia a todo su pueblo. Joab, hijo de Zeruyá, era el jefe del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Sadoc, hijo de Ahitub, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Susa era el secretario. Benayas, hijo de Joyadá, mandaba a los quereteos y peleteos. Los hijos de David eran los principales ayudantes del rey. Victoria sobre los amonitas y los sirios. Después de esto murió Nahás, rey de los amonitas, y le sucedió su hijo. David pensó: me portaré bien con Hanún, hijo de Nahás, porque su padre se portó bien conmigo. Y le envió mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Pero cuando los servidores de David llegaron a Amón y se presentaron a Hanún para darle el pésame, los jefes de los amonitas dijeron a Hanún: ¿crees que David te ha enviado mensajeros porque quiere honrar a tu padre? ¿No será más bien para explorar el país, inspeccionarlo y destruirlo? Entonces Hanún capturó a los servidores de David, les cortó la barba y también la ropa por la mitad a la altura de las nalgas y los despachó. Se lo contaron a David y como aquellos hombres estaban avergonzados, mandó que les salieran al encuentro con este mensaje: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba, después regresarán. Los amonitas y Hanún se dieron cuenta que se habían enemistado con David y enviaron
34.000 kilos de plata para alquilar carros de guerra y jinetes en Siria, Mesopotamia, en Maca y Sobá. Contrataron 32.000 carros de guerra, junto con el jefe de Maca y su ejército, que acampó junto a Madabá. Mientras los amonitas salieron de sus ciudades y se reunieron dispuestos para entrar en combate. Al enterarse, David mandó a Joab con todo su ejército y sus jefes. Los amonitas salieron y se prepararon para la batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los reyes aliados tomaban posiciones afuera en el campo. Viendo Joab que tenía un frente de batalla adelante y otro por detrás, eligió los mejores guerreros de Israel y los dispuso para la batalla frente a los arameos. Confió el resto a su hermano Abisai para presentar batalla a los amonitas, diciéndole: si los arameos me superan en fuerza, vienes en mi auxilio, y si los amonitas te superan a ti, yo iré en tu ayuda. Ánimo, luchemos valientemente por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que sea lo que Dios quiera. Joab se lanzó con su tropa al ataque contra los arameos y estos huyeron ante él. Al ver los amonitas que los arameos huían, también ellos huyeron ante Abisai, hermano de Joab, y se metieron en la ciudad. Entonces Joab regresó a Jerusalén. Viendo los arameos que habían sido derrotados por Israel, mandaron a buscar a los arameos de más allá del Éufrates, y estos vinieron mandados por Sobac, jefe del ejército de Hadadezer. Informando de ello, David reunió a todo Israel, pasó el Jordán, y al divisarlos tomó posiciones contra ellos, se preparó para la batalla frente a los arameos y entró en combate con ellos. Los arameos presentaron batalla, pero tuvieron que huir ante Israel. David mató a 7.000 soldados de los carros de guerra y a 40.000 soldados de a pie, entre ellos Sobac, el jefe del ejército. Cuando los súbditos de Hadadezer vieron que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con David y le quedaron sometidos. En adelante, los arameos no se atrevieron a ayudar a los amonitas. Conquista de Rabá. Al año siguiente, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, Joab, al mando de un ejército, marchó contra Amón y lo devastó. Sitió a Rabá mientras David permanecía en Jerusalén. Joab tomó Rabá y la destruyó. David quitó la cabeza de Milcón, la corona que pesaba 34 kilos de oro. Tenía también una piedra preciosa que David puso sobre su cabeza. El botín que se llevó de la ciudad fue inmenso. Hizo salir de la ciudad a sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, picos y hachas y a fabricar ladrillos. Y lo mismo hacía con todas las ciudades de los amonitas. Después David regresó a Jerusalén con todo su ejército. Derrotas filisteas. Después hubo otra batalla en Gezer contra los filisteos, en la que Sibcai, el jusita, mató a Saf, de raza de los gigantes. Los filisteos quedaron sometidos. En otra batalla contra los filisteos, el Hanán, hijo de Yair, mató a Lacní, hermano de Goliat, de Gat. El asta de su lanza era como el enorme palo de un telar. Hubo otra batalla en Gat. Había un hombre muy alto que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie 24 dedos en total, también de la raza de los gigantes. Este desafió a Israel, pero Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, lo mató. Estos 4 eran de la raza de los gigantes de Gat y murieron a manos de David y de sus hombres. Castigo por el censo. Satán maquinó contra Israel e incitó a David para que hiciera un censo de Israel. David ordenó a Joab y a los jefes del pueblo: hagan el censo de Israel desde Dan hasta Beerseba e infórmeme sobre el resultado. Joab dijo al rey: que el Señor aumente la población 10 veces más. Pero ¿acaso no son todos servidores tuyos, oh rey mi señor? ¿Para qué quiere mi señor hacer este censo? ¿Por qué cargar esta culpa sobre Israel? Pero la orden del rey prevaleció. Salió pues Joab a recorrer todo Israel. Luego regresó a Jerusalén e informó a David sobre el resultado del censo. Había en Israel 1.100.000 hombres aptos para la guerra y 460.000 en Judá.
La orden del rey había disgustado tanto a Joab que no quiso hacer el censo de las tribus de Leví ni las de Benjamín. Desagradó a Dios todo esto y castigó a Israel. Entonces David dijo a Dios: he cometido un gran pecado al hacer esto, pero dígnate perdonarme porque me he portado como un necio. El Señor dijo a Gad, vidente de David: ve a decir a David, así dice el Señor, 3 castigos te propongo, elige uno de ellos. Gad se presentó a David y le dijo: esto dice el Señor, si tienes que elegir entre 3 años de hambre, 3 meses bajo la espada de tus enemigos, o 3 días en los que la espada del Señor, la peste y el ángel del Señor caerán sobre el país y asolarán el territorio, piensa y decide la respuesta que debo dar al que me envía. David dijo a Gad: me encuentro en una grave dificultad, pero prefiero caer en manos de Dios, cuya misericordia es inmensa, a caer en manos de los hombres. El Señor envió la peste sobre Israel y murieron 70,000 israelitas. Dios envió un ángel para exterminar a Jerusalén. En pleno exterminio, el Señor se compadeció de su pueblo que estaba sufriendo y dijo al ángel del que lo exterminaba: basta, que cese el castigo. El ángel del Señor estaba junto al campo de Aruaná, el Jebuseo. Al alzar los ojos, vio David que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra, empuñando la espada desenvainada y apuntando hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos de penitencia, cayeron rostro en tierra, y David dijo a Dios: yo soy quien ha ordenado hacer el censo del pueblo, yo soy el que he pecado y he hecho el mal. ¿Qué han hecho de malo estas ovejas? Señor Dios mío, castígame a mí y a mi familia, pero no castigues al pueblo. El ángel del Señor mandó decir esto a David por medio de Gad: sube y construye un altar al Señor en el campo de Aranuá, el Jebuseo. David subió, como le había dicho Gad, y cumplió la orden del Señor. Araúna, que estaba trillando el trigo, se dio vuelta y vio el ángel. Sus 4 hijos que estaban con él se habían escondido. Al ver acercarse a David, salió a su encuentro y se postró ante él rostro en tierra. David le dijo: cédeme tu campo para levantar en él un altar al Señor. Cédemelo por su precio justo en plata, para que la peste se retire del pueblo. Araúna dijo: tómelo mi señor el rey y ofrezca en él el sacrificio, lo que le parezca bien. Ahí están también los bueyes para el holocausto, la rastra para que sirva de leña y el trigo para la ofrenda. Todo te lo doy. Pero el rey David dijo a Araúna: no, quiero comprártelo por su precio justo en plata. No quiero presentar al Señor lo que es tuyo, ni ofrecerle sacrificios que no me cuestan nada. Así pues, David pagó a Araúna por el campo 600 monedas de oro, construyó allí un altar al Señor y en él ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. David invocó al Señor y el Señor en respuesta hizo caer del cielo fuego sobre el altar de los holocaustos y mandó al ángel que envainara la espada. Ante la respuesta del Señor, David siguió ofreciendo sacrificios en el campo del Jebuseo Araúna. La tienda del Señor, que fue levantada por Moisés en el desierto, y el altar de los holocaustos estaban entonces en el santuario de Gabaón. Pero David no se había atrevido a ir allí para orar al Señor, porque todavía le duraba el temor causado por la espada del ángel. Narran el poderío militar de David, su pecado al realizar el censo y la preparación para la construcción del templo. Estos pasajes tienen relevancia en la vida actual al recordarnos la importancia de la confianza en Dios, la humildad ante el pecado y la gratitud por sus bendiciones, así también como la necesidad de adoración y la unidad en la comunidad. Recordemos que si nosotros tenemos un guía, un gobernante, pues la idea es que todos trabajemos en equipo para que las cosas puedan fluir. Pero pues no se necesita alguien que imponga su voluntad
para oprimir al pueblo y para hacer que éste se pierda por el camino. Por eso David llega a un momento en que dice, Señor, venga, castígueme a mí porque yo fui el que la embarró, yo fui el que pequé, no fue el pueblo realmente. Entonces reconoció realmente su error que había cometido y que el pueblo era inocente de ello. Proverbios 15 del 1 al 17. Respuesta amable, calma el enojo. Palabra áspera, excita la ira. Derrama ciencia la lengua de los sabios. La boca de los necios profiere necedades. En todo lugar los ojos del Señor observan a malvados y a justos. Hablar con dulzura es árbol de vida. Hacerlo con dureza destroza el corazón. El necio desprecia la corrección paterna. El prudente escucha la reprensión. En la casa del justo hay bienes abundantes. Las ganancias del malvado son inestables. Las palabras del sabio destilan ciencia. La mente de los necios ignorancia. El Señor aborrece el sacrificio de los malvados y se complace en la oración de los justos. El Señor aborrece la mala conducta y ama a quien busca la rectitud. El que deja la senda del bien tendrá su escarmiento. Morirá el que odia la corrección. El Señor conoce abismo y perdición, cuanto más al corazón humano. El soberbio no quiere ser reprendido, por eso no busca la compañía de los sabios. Corazón contento alegra el semblante. Corazón en pena deprime el ánimo. El corazón de inteligente cultiva el saber. La boca de los tontos se llena de estupideces. Para el apenado todos los días son malos, pero el corazón feliz está siempre en fiesta. Más vale poco con temor del Señor que un gran tesoro con preocupación. Más vale ración de verduras con amor que carne de vaca con rencor. Mientras que leía y hacía el resumen de este pasaje de Proverbios, pensaba en dos cosas particulares. Una, hace poquito vi una entrevista del hijo de Pablo Escobar. Bueno, una entrevista, pues sí, un short de entrevista del hijo de Pablo Escobar, donde el periodista le preguntaba al pelado que su papá era el hombre más rico del mundo, que qué opinaba de eso, que la revista Forbes lo había catalogado así. Y resulta que él llegó y dijo no. Primero, pues Forbes no tenía forma de saber cuánto tenía Pablo Escobar en sus cuentas y en su casa y en todo. Y lo otro era que era el hombre más pobre del mundo, porque tenía billetes que se los comían los ratones, que tenía plata a diestra y siniestra, que gastaba a manos llenas, pero que no tenía paz. Él no podía irse a un cine, sus hijos no podían comerse una hamburguesa, no podían estar en paz. Entonces, ¿de qué le servían todos esos millones? En los labios del hijo de Pablo Escobar decía que Pablo Escobar, que en paz descanse, era el hombre más pobre del mundo. Y tiene toda la razón. Si uno ha ganado su riqueza o sus bienes con trampas, con engaños, haciéndole mal a otros, pues primero uno va a terminar mal. Y segundo, pues uno no va a estar tranquilo porque ese peso siempre le va a cargar sobre las espaldas. Entonces, pues, como dicen proverbios, más vale las verduritas en paz que una carne ahí toda llena de angustia y malas cosas. Y lo otro que pensé es que resulta que digamos que mis últimos meses, no, días más bien, en la empresa donde yo estaba trabajando, yo ya estaba hasta acá. O sea, yo ya no quería ver nada, a mí todo me sabía a popó. No quería nada, absolutamente nada. Yo hablé con mi jefe y le dije, venga, antes de que yo sea una mala empleada y antes de que yo diga no voy a hacer nada, porque es que yo soy de extremos, mejor me voy. Me voy porque es que esta vaina ya no me llena, no me siento a gusto, estoy harta, no estoy haciendo las cosas con amor. Yo ya le perdí el amor a lo que hago. Y era así mi día a día. Yo ya no me arreglaba, yo ya no me peinaba, yo ya, o sea, levantarme para mí era, ay, tengo que ir a trabajar, o sea, ay, como que, ay, qué mamera. Para mí es una tortura. Y era por la sencilla razón que pues todos los días que te iban diciendo a ti que estamos echando gente que mire, que antes agradezca que tiene puesto, que tiene que venir de domingo a domingo, trabajar 24 horas porque si no la echamos, pues la verdad la carga emocional era como harta. Entonces sí era desagradable porque yo ya no era una persona
que estaba alegre, sino que como que tenía la mala cara, como que, ay, ya no quiero más, como que, y eso realmente se ve en uno y uno proyecta eso. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque después de que yo salí de esa empresa, que salí bastante enferma, yo salí con el cáncer de tiroides gracias a esa empresa, yo dije, no, venga, Dios me está diciendo, despabilese, haga algo por usted, haga algo que le guste a usted, que la llene y que vuelva a resurgir la Consuelo de antes. Alguien que ame la vida, alguien que sonría, a pesar de que si tiene un pan se lo come bien y si no lo tiene pues también no importa, pero está contenta, está agradecida con cada cosa. No alguien que esté amargado por lo que está haciendo. Entonces, hagamos cosas que nos llenen a nosotros, que realmente nosotros sintamos y vivamos para que no nos amarguemos y para que proyectemos esas cosas bonitas. Porque créame que hace unos años me veía más arrugada, más vieja, más fea, más inmunda de lo que estoy ahorita. Entonces, ay, pongámosle más bien amor a las cosas que hacemos. Y si hay algo que no nos gusta, pues no lo hagamos porque no nos va a salir bien. Más bien, encomendémosle todo a Dios y pongámosle todo en sus manos para que las cosas realmente se den como Él las quiere, en su momento, en su tiempo y en su camino. Y si hay algo que nosotros queremos pero no nos sale, pues preguntémonos de pronto Dios qué es lo que quiere para nosotros, pero no la cojamos contra Dios y no nos pongamos nosotros de malas pulgas a hacer mala cara y esto, porque pues no es la idea. La vida es solamente una y tenemos una sola oportunidad para formar un camino realmente que nos lleve a Dios. Entonces, hagamos que ese camino sea bonito, lleno de flores y demás. Yo sé que tenemos problemas. Créanme que mi vida no es color de rosa. Para nadie es un secreto. Entonces, pero tratemos de sonreírle a la vida. Tratemos de verle la parte amable. Tratemos de dar agradecimiento a Dios por las cosas buenas y malas que nos pasan, porque siempre tienen una razón de ser. Entonces, demostremos ese amor con una sonrisa amable que logre contagiar a otros y que logre levantarle el ánimo a otros. Que nosotros no seamos una carga para otros, sino todo lo contrario. Que seamos ese pan de vida realmente que ayude a hacerlos sonreír en momentos de dificultad. Carta a los Romanos, capítulo 1. Soy Pablo, siervo de Cristo Jesús, elegido como apóstol y destinado a proclamar el Evangelio que Dios había prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Santas. Este Evangelio se refiere a su Hijo nacido en cuanto a hombre de la descendencia de David y constituido por su resurrección de entre los muertos, Hijo poderoso de Dios según el Espíritu Santificador. Jesucristo, Señor nuestro, por quien hemos recibido la gracia de ser apóstoles, a fin de que para la gloria de su nombre respondan a la fe todos los paganos, entre los cuales también están ustedes, que han sido elegidos por Jesucristo. A todos los que están en Roma y han sido elegidos amorosamente por Dios para constituir su pueblo, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Proyectos de Pablo para visitar Roma. Ante todo, doy gracias a mi Dios por ustedes mediante Jesucristo, porque en todo el mundo es reconocida la fe de ustedes. Dios, a quien rindo culto de todo corazón, anunciando el Evangelio de su Hijo, es testigo de que los recuerdo sin cesar. Continuamente pido a Dios que me conceda ir a visitarlos. Deseo ardientemente verlos para comunicarles según algún don espiritual que los fortalezca, o más bien para confortarlos mutuamente en la fe común, la de todos ustedes y la mía. Deben saber, hermanos, que he intentado muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el presente me lo han impedido. Pretendía recoger algún fruto también entre ustedes, lo mismo que en los demás pueblos. Y es que debo dedicarme por igual a civilizados y a no civilizados, a sabios y a ignorantes. Así que lo que a mí me toca, estoy listo para anunciarles el Evangelio, también a ustedes, los que están en Roma. La salvación cristiana. Tema central. El poder salvador del Evangelio. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para que se salve todo el que cree, los judíos en primer lugar y también los que no lo son, porque en él se manifiesta la justicia de Dios a través de una fe en continuo crecimiento, como dice la Escritura. El justo, en virtud de la fe, vivirá. Salvación y fe.
la humanidad culpable. En efecto, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra todo tipo de impiedad e injusticia de aquellos hombres que obstaculizan injustamente la verdad. Pues lo que se puede conocer de Dios lo tienen claro ante sus ojos, ya que así les fue manifestado por Dios. Y es que lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad se ha hecho visible desde la creación del mundo, por medio de las cosas creadas. Así que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no lo han glorificado, ni le han dado gracias, sino que han puesto sus pensamientos en cosas sin valor, y se ha oscurecido su torpe corazón. Alardeando de sabios, se han hecho necios, y han cambiado la gloria de Dios incorruptible por representaciones de hombres corruptibles, e incluso de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los ha entregado, siguiendo el impulso de sus apetitos, a una impureza tal que desagrada sus propios cuerpos. Es la consecuencia de haber cambiado la verdad de Dios por la mentira, y de haber adorado y dado culto a la criatura en lugar de dárselo al Creador, que es bendito por siempre. Amén. Así pues, Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas, porque incluso sus mujeres han cambiado las relaciones naturales del sexo por unos antinaturales. E igualmente los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se han encendido en deseos de unos por otros, hombres con hombres que cometen acciones vergonzosas y que reciben en su propio cuerpo el pago merecido por su extravío. Y por haber rechazado el verdadero conocimiento de Dios, Dios los ha dejado a merced de su mente depravada, que los impulsa a hacer lo que no deben. Están llenos de todo tipo de injusticia, malicia, codicia y perversidad. Son envidiosos, homicidas, violentos, mentirosos, malintencionados, chismosos, calumniadores, impíos, insolentes, soberbios, arrogantes, inventores de maldades, rebeldes a sus padres, irreflexivos, desleales, crueles y despiadados. Conocen bien el decreto de Dios, según el cual los que cometen tales acciones son dignos de muerte, pero no contentos con hacerlas, aplauden incluso a los que la cometen. No sé a ustedes, pero a mí me dio la impresión que esta carta a los romanos, este primer capítulo, va dirigido realmente a lo que es el mundo hoy en día. O no me digan si es que no estamos viendo la mayor perversidad del mundo cuando se nos ocurre la brillante idea de decir que nosotros somos lo que nos imaginamos ser, porque no somos simplemente hombres o mujeres, sino si queremos ser lo que se nos ocurra, pues lo somos porque somos humanos y somos mejor que Dios. Genios es que somos. Tal vez por eso hay tanta perversidad en el mundo y tanta maldad. Déjame saber en los comentarios si este capítulo realmente te parece que está más que vigente hoy en día, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en todas aquellas cosas que nos quieren imponer como si fueran reales, como si biológicamente fueran realmente con algún tipo de sustento. Aquí también nos habla sobre la revelación de la ira de Dios contra la humanidad debido a su rechazo hacia Él y su práctica hacia el pecado. Al mismo tiempo, revela el poder salvador del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, el que estamos leyendo día a día, para aquellos que realmente estamos creyendo. La carta escrita por Pablo a los cristianos de Roma enfatiza la universalidad del pecado y la necesidad de la fe en Cristo para la justificación. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es basarnos en la Escritura. La humanidad puede decir lo que se le ocurra, cualquier desfachatez y barbaridad, pero nosotros debemos tener nuestra conciencia y nuestra claridad puesta únicamente en la Escritura. Que nos digan que anticuados, que eso ya está mandado a recoger, que lo que sea, pues no está mandado a recoger, porque todo lo que ahí está escrito está sucediendo, ha sucedido y va a suceder. Entonces, no es un libro que sea un libro inventado y ya. Es un libro realmente, y además es una compilación de libros, no un solo libro, que está inspirado realmente por Dios. Entonces basémonos en él para nuestra vida. Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla, prenda en mi corazón como en tierra fértil,
para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.